Bueno, vamos a presentar a la doctora Lucía Cuellar, con mucho gusto. Un aplauso, por favor. Buenos días. Bueno, hoy traigo una invitación a reflexionar, es una reflexión alrededor de este título que ustedes ven acá, que es la necesidad de una postura humanista para las nuevas generaciones de terapeutas y para la humanidad. Es una reflexión, la invitación es a reflexionar sobre esta necesidad que veo y que invito a ustedes a reflexionar conmigo sobre esta necesidad, y hago como un recorrido desde el surgimiento de la psicología humanista existencial. La psicología humanista existencial surge desde un espíritu de una época. Nos habla Frank cuando habla de la orientación existencial europea, Rogers y Maslow cuando abren la psicología humanista norteamericana. Todos empiezan a hablar de una idea de ser humano nueva, distinta, por el espíritu de una época. Y eso es como la invitación de la reflexión, ¿no? Como esa mirar cuál es la diferencia entre el espíritu de esa época, estamos hablando de 80 años para atrás, de 70 años para atrás, y el espíritu de la época actual que vivimos nosotros y que están viviendo las nuevas generaciones. Ese perrito que ven ahí es como la representación de las nuevas generaciones, ¿no? Que a veces nos observan, ¿no?, a los adultos, a ver qué hacemos con eso que está pasando, que somos referentes nosotros para ellos. Yo siempre digo en estos espacios que decimos, sí, los niños, terrible como están viviendo los niños, los adolescentes, terribles, pero es que el referente de los niños y los adolescentes somos nosotros los adultos. Entonces, si nosotros estamos perdidos, pues ¿qué vamos a esperar? Que ellos estén cómodos. Hago una reflexión acá sobre algunas características de nuestra época. Si miramos atrás, hace 70 años, no 60 años, 60 años, en ese espíritu de esa época era un clima de posguerra, de mucho dolor, de sufrimiento, que por eso en Europa es que se empieza a aplicar esa filosofía existencial, esas ideas del movimiento existencial europeo a la psicología clínica en Europa. Y en Estados Unidos, ¿cómo empiezan también a preguntarse desde una crisis diferente, pero una crisis también, por una idea de ser humano distinta, desde ese espíritu que están viviendo? Aquí les escribo algunas de las características que vivimos. Yo hablo desde Colombia, pero hablando acá con personas de Perú y de otros lugares del mundo, creo que es muy similar al espíritu de la época en la mayoría de los lugares del mundo. Se vive individualismo, violencia, soledad, masificación, falta de límites claros, una falta de estructuras de acogida, consumismo desmedido, y estas me parecen son muy importantes, por eso las pongo ahí en mayúscula. Una falta de conciencia importante de lo que sucede a nuestro interior y de lo que sucede afuera. Las tecnologías sobre lo humano, o sea, es una era donde la tecnología pasó por encima de nosotros, si lo permitimos, ¿sí? O sea, no es en sí misma la tecnología lo que daña, sino es el abuso que hacemos de ella. Una pérdida de sentido, como ahora le decía Harald cuando describía a las personas que tienen depresión. Claro, cómo está aumentando, no sé, en los otros países de Colombia, el aumento de los trastornos afectivos y trastornos de ansiedad es muy grande, por esa pérdida de sentido. Creo que se le refundió el ser humano. No veo que sea mucha la diferencia entre lo que vivíamos hace 70 años o 60 años cuando surge el humanismo y lo que ahora vivimos. Describo acá algunas características de esta pérdida de sentido que, pues, digamos que me encuentro yo mucho, sobre todo en consulta terapéutica con personas que tienen esto, ¿no? Apatía, indiferencia, bajo desempeño académico cuando están estudiando, falta de asistencia, por ejemplo, a clases, falta de motivación, falta de atención y concentración, desesperanza. Son muchas características
similares a las que Hara describía ahora como pues, las características de personas que tienen depresión. Confusión muchas veces en la jerarquía de valores, aburrimiento, dificultad para decidir. Esta es una de las características que acompaña mucho a la gente joven de esta época. Unos problemas grandes en el ejercicio de la libertad, muchas dificultades para tomar decisiones. Miedo a la soledad. Es una época acompañada de soledad, pero con mucho miedo a esa soledad también. Entonces las personas por eso se acompañan tanto de la tecnología, de muchas cosas que les permite por lo menos creer que no están tan solas, aunque al final lo estén. Entonces pregunto eso, ¿cuál es la diferencia? Yo no sé si ustedes encuentran una gran diferencia, yo no la encuentro tanto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ese momento en que surge la escuela humanista como tercera fuerza de la psicología, con la necesidad de una idea de ser humano diferente, con un grito casi de, bueno, hablemos de una psicología distinta, de miremos al ser humano como ser humano y no como técnica solamente, o no como una conducta nada más? Es una pregunta. Yo veo una respuesta de las nuevas generaciones a este espíritu de esta época, a estas características de la época. Hablo de las nuevas generaciones de gente joven, yo trabajo mucho con gente joven y veo que responde de esta manera, ¿no? Con mucha apatía, nada importa, mucha indiferencia frente a lo que está pasando. A veces creo que hasta como manera de protegerse, ¿no? Por no saber qué hacer. Falta de conciencia del límite y de conciencia en general. Falta de conciencia del límite porque a los papás de esas nuevas generaciones, por irse a otro extremo, eso pasa en Colombia mucho, digamos que los papás de nuestra generación, de mi generación, eran papás autoritarios, con muchos límites. Los papás de estas nuevas generaciones son papás que no ponen límites, porque se fueron al otro extremo. Son los amigos de sus hijos. Entonces los hijos ya no tienen papás, sino tienen amigos. Entonces son muchachos que crecen sin límites, ¿sí? No saben leer el no, porque nunca se los dijeron. Por eso hay tantos suicidios también cuando la vida pone cualquier frustración o cualquier sufrimiento. No se acepta por eso el sufrimiento como parte de la vida. Yo atiendo mucha gente joven en consulta, especialmente, que por no sufrir hace lo que sea, se inventa lo que sea, por eso utiliza tantas drogas, ¿no? Lo que sea con tal de no sentir el dolor. Por eso se utiliza como estrategia de afrontamiento la evasión, llámese la que sea. Hay un consumo por eso desmedido. No sé si acá en Perú se viva tanto como en Colombia, pero en Colombia hay un consumo de alcohol, por ejemplo, altísimo a la gente joven. Es la primera estrategia que usan la mayoría. Entonces, si sacan una mala nota, o si los deja el novio, ante cualquier circunstancia, lo primero es el trago. Es la primera, y como yo les digo, se los toman todos, no le dejan al bar ni un poquito. Es impresionante escucharlo, o sea, como desde el martes hasta el domingo están tomando, tratando como de ahogar las penas, ¿no? Y quedan bien ahogadas. Pertenece a grupos y pandillas, allá hay muchas pandillas suburbanas, ¿no? Se inventan cantidades de grupos para buscar identidad y pertenencia. También por la crisis que hay en la familia, ¿no? Si no hay familia que acoge, pues hay que inventarse algún espacio donde pertenezca yo a algo. Un relativismo importante, no hay percepción del bien y del mal, todo es relativo. Yo les digo la generación del depende, todo depende, depende cómo yo me siento. Yo dicto en la Universidad de Ética Profesional y es muy difícil dictar eso ahora, porque cuando pregunto yo si existe una verdad, me dicen depende. Entonces les pregunto, bueno, entonces ¿estaría bien para ustedes que el terapeuta tenga relaciones sexuales con su consultante? Y me dicen, depende. Depende si el consultante lo necesita, ¿sí? O si el terapeuta lo necesita, digo yo, ¿no? Hay atención dividida, esto es un término muy gestáltico, especialmente por el uso de la tecnología. Ustedes ven que estas nuevas generaciones hacen 8 cosas al tiempo.
Ellos dicen que están poniendo atención en una clase cuando están a tiempo, bueno, hablando con los 20 que tienen en el Facebook o los 650, bueno, es atención dividida. Es difícil reconocer el presente y vivenciarlo. Están perdidos en cantidades de cosas al tiempo. Hay falta de tradiciones. Eso sí que me parece importante y de eso depende mucho de nosotros los adultos, porque dejamos perder las tradiciones y ellos quedan volando. Búsqueda de dioses en todos lados. Hay una búsqueda de una dimensión religiosa en Colombia, no sé acá cómo se viva, pero allá muy alta. Al final es de buscar sentidos en algún lado, ¿no? De buscar de dónde agarrarse. Una dificultad gigante para construir relaciones reales. Construir relaciones virtuales es muy fácil, es fácil para todos, yo creo. Muy difícil mirarle a los ojos al otro y decirle las cosas. A mí me insultan por mail al final del semestre. Claro, por culpa suya perdí el semestre y perdí la beca y me devolvieron para la ciudad donde no quería volver. Pero cuando yo me los encuentro en el pasillo de la universidad, no son capaces de decir lo mismo. Entonces es fácil insultar, amar también por vía virtual. Es mucho más difícil vivir lo real, porque es que eso es lo que existe. Como les decía ahora, una dificultad importante para tomar decisiones. Mucho ruido. No son personas que se les facilite estar solas, porque todo el tiempo están conectados a algún aparato. Y es mucho ruido por miedo mismo a la soledad. Aunque haya necesidad de espacios para estar solos, el manejo de esto no lo conocen. Entonces son preguntas que aquí hago, me hago y les hago. ¿Cómo encontrar lo humano del ser humano? ¿Dónde buscarlo? ¿Y hay que buscarlo para encontrarlo? ¿Qué pasó en épocas anteriores? Si nosotros nos paramos en la psicología, pues vemos que hace 80 años o 70 años se lo preguntan, y por eso parece una tercera fuerza de la psicología. Por eso en el 38 escribe Frank la logoterapia, ¿no? O sea, tratando de rescatar lo humano, de decirnos a nosotros, a los médicos, a los psicólogos, ¿dónde está el ser humano? ¿Qué nos pasó? ¿No? Es por esa sensación de estamos perdidos y cómo nos encontramos. ¿Por qué nos cuesta tanto a los seres humanos convertirnos en personas y tratarnos como tales? Me conecto mucho con lo que ahora decía Diogo al hablar tanto del encuentro de una manera tan bonita, porque esa necesidad de encontrarnos con otros nos cuesta mucho y es lo que más necesitamos como humanos y es lo que más nos hace humanos, además. Traigo algunas frases de Rogers y otras de Frank que nos ayudan a recordar eso que pasaba en ese momento y que es tan actual ahora como en el momento que lo dijeron, incluso casi más, parece que estuvieran vivos acá con nosotros diciéndolo. Rogers nos dice: la persona que ofrece más esperanzas en el loco mundo de hoy, el cual podría terminar arrasado, es aquel que utiliza a plenitud su conciencia, es decir, la que conoce mejor que nadie lo que sucede en su interior. Nos habla mucho Rogers de lo que pasa en nosotros, dentro de nosotros. Y al hablar de la relación que nos describe Rogers, dice: no es frecuente que tenga lugar un encuentro tan profundo y mutuo, pero estoy convencido de que si no ocurre de vez en cuando, no vivimos como seres humanos. O sea, fíjense lo que está diciendo él hace tantos años, que si lo vivimos hoy y miramos esto que les traigo del espíritu de la época, es totalmente actual. Es que nos viene a recordar, y por eso digo yo que es bueno traerlo, porque nos recuerda la importancia de esa relación, no de cualquier relación, de una relación tan profunda y tan auténtica como la que él describe. Y Frank nos dice: la vida exige al mundo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste. La mejor forma de conseguir la realización personal es dedicarse a metas desinteresadas. Entonces fíjense que Rogers nos invita a mirar al interior y Frank nos invita a mirar afuera.
O sea, después de mirar el interior, mire para afuera, a ver qué puede hacer por el otro cuando nos habla de autotrascendencia. No se quede mirando su propio ombligo, sino mira afuera a ver qué hay para hacer. Yo creo que es urgente, creo que no es importante, creo que es urgente volver a relacionarnos, volver a encontrarnos con nosotros mismos y con nosotros para encontrar el sentido. Es un grito que la gente joven nos hace a los adultos, casi que les enseñemos a relacionarse entre ellos. La manera como ellos se relacionan ahora es totalmente diferente a como nos relacionamos nosotros. Y somos nosotros los psicólogos, los trabajadores sociales, los médicos, los psiquiatras, o sea, los que acompañamos este proceso de casi enseñar de nuevo a relacionarnos, a mirarnos a los ojos, a sufrir con el otro también. Yo a veces veo las conversaciones que tienen ellos en las redes sociales, en el Facebook y esto, y veo cómo se acompañan de una manera especial en las alegrías. O sea, cuando alguien cumple años, cuando algo pasa bueno, que ponen ahí, todos dicen me gustan, pero cuando alguien escribe un dolor o escribe algo triste, no aparece nadie. Por allá un amigo de pronto muy cercano que lo movilice, pero no es lo mismo que cuando escriben alguna celebración, no se acompaña lo mismo el sufrimiento. Yo creo que es tan actual como hace 60 años cuando surge el humanismo, volver a lo humano, o sea, de nuevo preguntarnos por eso, por la idea de ser humano que tenemos y formarnos como terapeutas desde allí. Creo que es tan actual como en ese momento. Nos convoca a reunirnos, así como estamos ahora, y le agradezco mucho a Lidia y a Roberto por reunirnos así, ¿no? Para volver a preguntarnos por eso, por qué estamos haciendo nosotros para rescatar lo humano. La postura humanista nos vuelve a recordar la intención y el sentido de ser del psicólogo. Nos pone en la conciencia lo que es importante. Nos recuerda que toda vida verdadera es encuentro, como decía Martin Buber. Nos lo vuelve a recordar la escuela humanista. Acá en algunos espacios en el Congreso se ha hablado de eso, ¿no? Bueno, si seguimos siendo humanistas y llamándonos humanistas, yo creo que no es momento para que tengamos nosotros los humanistas crisis de identidad. No creo que sea el momento para eso. Creo que debemos tener en este momento mucho impacto. Si nosotros miramos en tiempo cronológico, desde que surge el humanismo hasta ahora, el humanismo ha sido tímido, ha entrado despacito, se le ha dificultado, por ejemplo, se le ha dificultado entrar a la academia. Rogers hizo muchos esfuerzos para que entrara a la APA el humanismo, siendo muy riguroso a nivel científico. Ha pasado mucho tiempo y en ese tiempo algunas personas, y hay algunos como nosotros que estamos acá, que hemos dado la lucha, y es difícil mantenerlo. Yo llevo 20 años en la academia y eso es todo un reto, mantener el humanismo en la academia. Entonces, por eso que digo, no es hora de que perdamos la identidad, ¿sí? Que nos preguntemos, bueno, ¿quiénes que somos? No. Creo que ahora es que tenemos que tener más impacto porque el espíritu de la época nos lo pide. Es ahora que debemos decir, bueno, ¿sí? ¿Qué idea de ser humanos que tenemos? Y para adelante, ¿no? Como a trabajar el ejercicio de la libertad, la responsabilidad, todo lo que Flan nos invitaba en su momento. Creo que es ahora que hay que hacerlo. Entonces es importante repensarnos como humanistas, repensarnos, pero no criticarnos al interior, ¿sí? Porque es repensar, bueno, que con esa idea de ser humano que tenemos, que es tan rica, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo hacemos para tener realmente impacto? Es un buen momento, veo yo, digamos que a nivel académico, porque las escuelas cognitivo-conductuales, por ejemplo, están aceptando que Rogers tenía razón. Las terapias de tercera generación están hablando de la terapia de afectación y compromiso, y eso qué es aceptar que la relación terapéutica es lo más importante. Se llevan los 60 años en aceptarlo, pero ahora lo aceptan.
es un buen momento para dialogar con ellos, pero no para confundirnos, es lo que creo yo, sino para dialogar desde una aceptación, porque de aquí en adelante los 50 años que vienen pueden ser bien interesantes para esta época que estamos viviendo. Esa es la reflexión, es una reflexión desde el corazón y desde una necesidad que veo en la sociedad. Por eso la invitación es no a confundirnos y a vivir una crisis que creo que no existe, que no nos inventemos una crisis, sino a realmente ir para adelante, mirando muy bien, muy aterrizados desde la realidad del espíritu de esta época y ver que no es muy diferente al espíritu de la época en que vivía Frank, que vivía Rogers, y que ellos, digamos, que hicieron la diferencia y nos invitaron, bueno, además nos dieron la oportunidad de identificarnos con algo. Yo pensaba estos días, reflexionando sobre esto, si a mí me quitan la identidad como humanista, yo ya no sé quién soy. O sea, a nivel profesional, si yo no fuera humanista, estaría vendiendo empanadas. O sea, claramente no sería psicóloga. Si empiezo yo a hacer crisis desde esa identidad, dejo lo que hago, no puedo hacer otra cosa, ¿sí? Aparte de creer en esta idea de ser humano y luchar por ella. Es una invitación a pelear, a luchar muy fuerte, porque creo que es un buen momento, una época buena para ser más fuertes, para tener mucho más impacto en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a este excelente panel de expositores. Fuertes aplausos para los cuatro, por favor.